Okay, so now welcome everyone. Good evening to you. Okay. You hear me? Buenas noches. Yes, Lamala, I can hear you. You can hear me? Yes. Okay. Buenas noches y bienvenidos todos a nuestro grupo de estudio. Okay, so now we are continuing study about Words of Perfect My Teacher by the Zapati Rinpoche. The text. Continuaremos aprendiendo sobre el texto de las palabras de mi maestro perfecto por Satpatru Rinpoche. So now, actually we are in the topic, it's about the subject is the topic is talking about the spiritual master, you know, how spiritual master
quality of the spiritual master according to the Buddha Dharma. Okay. Y de hecho, recientemente pasamos al siguiente tema. El tema en el que estamos es el maestro espiritual. Reconocer las cualidades de este maestro espiritual según el budismo tibetano. Samu Samachewa Jimemba Wang Jesu Kelang Tangse the Bala de Bangava Jimu and Nando Chunsh. To a Sama Doji to Vajalam de Uju. Kondo Chibayadam Lai Shanton was on Nidoji. Tazo Vajida Neloji to Mondujuba. Towa Tobe Dajitu, Tuji Niji. Niji Kavishin, then Bashinewa, Nidin did send the Shimba Mowacha, one you what's a man. Chima Tando Lembanendi, the Chula Samba, you know, Hova, the Donga, to the Tonga, the Tojoshi, Chichi Yang, the Telago, the Kalakan, the Jukona, the Nomajus, the Tabakeva, Lameka Jindrebe, Jibechin of the Dembateta Wishila, then the Chiberman, the Lama needs. Okay. Let's see now this one. I think so here, I believe so. Oh. Okay, so now generally speaking, the quality of the master as a spiritual, you know, and particularly in the Dharma, it's very, very profound. Talk about, you know, it's very, very profound. Generalmente cuando nos referimos al tema de hablar sobre las cualidades de un maestro espiritual en el Buda Dharma, este tema es sumamente profundo. No. So, okay, so as last time already said, according to the spiritual master, in the spiritual, the Buddha's teaching is the Sutrayana and the Mahayanas, you know, or Vajrayanas. So the Sutrayana of the Mahayana, so then Vajrayana. So these two are a little bit kind of, at least some familiar with that, okay? Some knowledge about it necessarily. No? Which one too, Lamala? The Sutra and the Mahayana? Sutrayana and Vajrayana. Okay. Disculpen que le pedí la clarificación a Lamala. Lamala conversa que en la vez anterior, en la clase anterior, él hablaba sobre el maestro espiritual y se refería a que en las enseñanzas del Buda específicamente habla del Sutrayana, Mahayana y Vajrayana. Entonces, estas enseñanzas sobre el maestro espiritual se refieren más a los dos caminos del Mahayana y del Vajrayana. Okay, so, now it's quite a bit generally not so easy. The qualification of the master is well qualified, completely, you know, well qualified is quite a bit rare, generally speaking. Okay. Y nos explica que en realidad no es fácil conseguir a un maestro que cuente con todas estas cualidades o que esté completamente, absolutamente cualificado. In order to really well qualified as a teacher, you know, so it's not easy. It takes a lot of hard work, a lot of study, and lots of practices. You know, it takes a lot of energy. It's not like, you know, these days are quite a bit of challenge now, you know.
these days not so much make effort, then immediately become a spiritual teacher, you know. But that doesn't really do very well, you know. But what can we do? That's the way it is now. Degeneration. That's why we call it degeneration. Y la Mala nos explica que en realidad no es tan simple lograr esta cualificación. Es decir, lograr ser un maestro muy calificado no es algo sencillo de lograr, ya que toma mucho esfuerzo, requiere estudio, requiere mucha práctica y mucho trabajo duro. Aunque él se refiere a nuestra época como esta generación, solemos ver que no es algo tan difícil. Cualquiera puede hacer un esfuerzo mínimo y convertirse en un maestro espiritual. Pero en realidad eso no es lo que ocurre. Esto toma mucho estudio, mucha práctica y mucho trabajo duro. Now the most important part is educate first. Very important. You know, well education, educate. The teacher must be. Teacher does not have educated how the student is going to be educated. There's no way in the reality life too, in ordinary life too. It's very clear. In the spiritual, it's like that too. Okay? Y si lo vemos desde el punto de vista de la vida cotidiana, podemos observar que un maestro no puede enseñarle a un estudiante si primero él mismo no se educa. Es decir, si no encuentra una educación adecuada en la vida real o en la vida cotidiana, no podría ser maestro. Y por eso mismo ocurre en el camino espiritual. So then, after that, it's very important to have just not enough educated, have to have a kind of knowledge about the contemplation. Research, real thinking, really about it, about the Buddha Dharma, whatever study. Y por ello se requiere tener un conocimiento muy, muy profundo. Es decir, no es solo conocimiento, sino haber investigado realmente y haber pensado realmente en lo que es el Buddha Dharma. Then third is the practice. Teacher must have some really experience of practices, knowledge about the practices. Those are necessary, okay, at least. Entonces, Lama Gursan nos habla de 3 puntos. El tercero se refiere específicamente a la práctica. Y él nos comenta que en cuanto a la práctica, el maestro debería tener algún tipo de experiencia con referencia a algunas prácticas, o al menos un conocimiento muy, muy avanzado. Then top of that, as a Vajrayana, when we practice this deity yoga, the master is supposed to be the highest quality. Master should have some realization about the visualization deity, like including the Tara, including the anything, some kind of realization about it. Necessary. Y cuando hablamos específicamente del Vajrayana, el maestro, en el Vajrayana hacemos algo que se llama la práctica de la deidad. Entonces, en el camino del Vajrayana, el maestro es necesario que haya tenido una realización de la visualización de esta deidad, ya sea Tara o cualquiera de las otras deidades que él haya practicado. But the realization is quite a bit challenge. It's not so easy. It takes a long effort, Also, it is possible some teacher has a really well realization, so kind of it's possible. Sin embargo, la realización es algo que toma mucho, mucho esfuerzo, es algo que no es tan sencillo de alcanzar. Sin embargo, puede que ocurra que algún maestro sí haya alcanzado esta realización con un poco de esfuerzo. Sí puede ocurrir. As it says in the teaching here, text, first oneself has to be able to realize in order to, teach others. It's very important, right? Without realizing oneself,
and telling others to do what you do, and this is quite a bit challenge. That's quite a bit not so easy, no? Y aquí en el texto nos indica, primeramente, para poder enseñar a otro, necesitas haber entendido la práctica tú mismo. Es decir, primero entiende lo que va a la práctica y realiza la práctica tú mismo para poder enseñar a otro. De otro modo, sería demasiado difícil enseñarle a un estudiante. Oh, it is very my own limited experience. If I do myself well practice study, then I have a competence, myself. So in order to teach in time, in order to very with competence, with the proud to explain easy. When oneself not study well and not really practices, then teaching other people, it's quite a bit not well qualified as a teacher, whoever it is. So. Entonces, por ejemplo, si tomamos mi ejemplo, yo he estudiado bien, entonces debido a ese estudio se genera una especie de seguridad. Entonces, cuando vas a hablar de la práctica, esta seguridad en ti mismo, por así decirlo, es muy importante. Y si no se ha estudiado, es muy difícil haber llegado a esta seguridad y poder explicárselo a otros. The most important as myself as a teacher, we need it. Whoever job do as a teacher, whatever subject, including spiritual, we need it really, really homework. It's so important, Nowadays, they don't do so much homework, It's so quite a bit challenge. Or then come into the class, and I know that in my university time, wonderful teachers, some are very good homework done when they teach in the class, and some are not. We see it, very, very clear. Students not stupid either sometimes, So we see the teacher did really good study homework or no. It's very clear. So it's very important, to as a teacher, anything, including the spiritual teacher, including the yoga teacher, they have to do themselves first. It's very important, okay? Keep in the mind, make sure that's very, very important. So then improves that our own inner qualities and improves the teachings for other benefit for more other students as well. Entonces, como venía diciendo, lo más importante para hacerte a ti mismo un maestro, no importa tanto el tema del que hables, sino de que se requiere hacer un esfuerzo y hacer la tarea. ¿A qué se refiere con hacer la tarea? Él se refiere a que en su universidad, por ejemplo, él notaba que incluso ahora no se hacen suficientes tareas, es decir, no se esfuerzan lo suficiente para hacerlo. Y sí se nota, por ejemplo, cuando él estaba en la universidad, él notaba que algunos profesores eran maravillosos y daban unas clases maravillosas. Sin embargo, habían otros profesores que no lo hacían de esa manera. Entonces, él en su caso se daba cuenta, porque él dice que los estudiantes no son tontos. Pueden ver cuando un maestro ha hecho la tarea. Y de igual manera ocurre cuando el maestro observa a los estudiantes. Entonces, él recomienda que es muy importante hacer esta tarea, ya que de esta tarea de practicar y estudiar es de donde luego se sacan las cualidades internas del maestro. Y de esa manera es que puedes enseñar a otros. Primero, edúcate a ti mismo para poder enseñar a otros. Oh, so as you see, always, I myself go to different teachings, okay, including still I have to do. It's very important. As long as I study more and practice, then make much more benefit to you all, or otherwise, no. If I'm not study and not practice, or then just, hang out somewhere and then, doing other things, nothing, that doesn't really do very well, So I have as a teacher, as a spiritual teacher or anybody,
That's a great, very responsibility. It's a huge responsibility. It's not easy responsibility as educators. If I educated wrong, you're going to be wrong place, wrong path, anytime, but not right away. It takes quite a bit, many years understanding about it, after going wrong path. It's not so easy. After then we realize, oh, I'm in the wrong path now, Entonces, como podemos ver, la mala atiende a muchas diferentes enseñanzas de maestros y por eso es que lo hace, porque él dice, mientras yo esté estudiando y generando prácticas, entonces eso significa que ustedes van a recibir un mayor beneficio. Si yo no estudio ni practico y lo que hago es pasear y relajarme, entonces no habría un beneficio real para ustedes. Y es por eso que podemos ver que el maestro tiene en realidad una gran responsabilidad como educadores, porque si en algún momento yo les enseño algo que es equivocado, ustedes van a ir en el camino equivocado. Por supuesto, no lo van a ver al instante. Si les enseño algo que está mal, no es que inmediatamente van a ver las consecuencias, sino que toma mucho tiempo para notar los errores que un maestro ha cometido y luego dirían, oh, estoy en el camino equivocado. As a teacher, as I say, it's a huge responsibility of somebody's in the life. It's not like easy. It has a lot of responsibility, really huge responsibility, So therefore we have to be really, really kind of beware about, as a master myself, beware clear about what is my responsibility, So that's very important. Y debido a que es una gran y muy importante responsabilidad, yo y todos los maestros en realidad debemos estar muy conscientes y muy claros de cuál es nuestra responsabilidad. As my own life experience, all the teachers, there's nothing wrong, but all the teachers not the same. That's very clear. I didn't get it, Lamala. I'm sorry. Can you repeat that? All the teachers are very good. There's nothing wrong then, okay? But all teachers are not the same. Each of them has a different qualified, different experience, and a different knowledge itself they have. We cannot kind of cut everybody like a sand. No, that doesn't work. En mi experiencia personal, todos los maestros que he tenido han sido buenos maestros. Sin embargo, no todos los maestros son iguales. Y le pregunto a Lamala en qué sentido. Y él dice, en el sentido en que todos tienen diferentes cualidades y diferentes experiencias. No podemos ponerlos a todos en una misma categoría. For my life, now almost more than 40, 50 years, has been with as a teacher, as a student myself, different meeting with different masters, study with different masters. All are wonderful, it's nothing wrong. But sometimes some teacher as a spiritual, when you study with him or her, you don't get any educate, just say nothing. So it's quite pretty challenge sometimes. So we have to be aware about that part, or sometimes we have to be, as a student has to be decide which person we want to be study, and more you get more educated, more knowledge. Sometimes people stuck in one place, but then kind of many years with this teacher, last 15, 20 years, they did not learn anything, anything, almost not. That happens a lot. Then it's too late, So we have to be, as a student, have to be really, really smart on our own. We have to decide our own self, which one I'm getting really educating myself or not. Well, that's very important.
Y en mi experiencia he tenido unos 40 o 50 años de recibir enseñanzas de maestros, de ser estudiante y de tener estudiantes. Y todos ellos sí son, han sido buenos. No hay nada malo con ninguno de ellos. Sin embargo, hay algunos maestros, sí puede ocurrir que hay algunos maestros que se dedican a enseñar la espiritualidad y sin embargo no nos educan. Entonces allí está la responsabilidad del estudiante de decidir si uno se queda con un mismo maestro aún al no entender nada o seguir adelante. Entonces él nos explica que esto sucede y que el estudiante debe decidir si quedarse con ese maestro y pasan los años y luego se da cuenta de que es demasiado tarde y perdió todo su tiempo. Entonces es nuestra propia decisión tomarla y decir si realmente quieres estudiar y educarte a ti mismo. As a student part, we have to talk later. It will come later. Okay, student responsibility is coming later on the subject. Right now, it's the teacher's responsibility as a teacher. You know, as I said, teacher is very important role as education. You know, education is very important, no matter in spiritual part and every level. You know. La Mala hace la acotación de que no vamos a profundizar en la parte del estudiante y en la responsabilidad del estudiante, porque eso viene mucho más adelante. Vamos a profundizar en la importancia del rol que tiene el maestro. No, of course, you all know better than me. And education is one of the huge business in this world. You know, very huge. The best business is the education. Actually, the selling education is the best business. You know, it's in order to improve in this our society, better society. Whatever it is, economically or financially or the material life, whatever, the education is the key. You know, we have to be there. In the spiritual part, it's like that too. You know, there's no education. You know, the person teacher doesn't have educated well, so student can be educated. That's very clear. That's very, very, you know. Y ustedes, por supuesto, deben saberlo mucho mejor que yo. En realidad, la educación es en realidad uno de los mejores negocios. ¿A qué se refiere con decir uno de los mejores negocios? Pues que gracias a la educación es que podemos mejorar nuestra sociedad, mejorar nuestro estado económico o mejorar nuestra vida material. Así de importante es la educación dentro, digamos, de la vida cotidiana. Y lo mismo ocurre en la vida espiritual. Si no hay educación, si tu maestro no se ha educado correctamente, entonces el estudiante no va a recibir los beneficios de esa educación. For example, for Tibetan, I don't know, you can understanding that part or not. Let me say, we have like in order to make a ball, okay, the beautiful ball, like making beautiful ball. So the real ball needed clay, you know. If the ball itself is very clear, then you whatever making the mud, put in the mud inside the mud, you know, the ball, then you take out whatever inside the ball, all the drawing, the beautiful drawing is going to be happen in the mud. You know, it's going to be shown, you're going to see it. Muy bien, déjenme ver si logro entender esto. La Mala dice que hay un dicho tibetano que dice, para lograr hacer un cuenco se necesita tener un buen molde.
Al tener este molde muy claro, muy definido, es entonces cuando puedes agregar la arcilla dentro de este molde. O bueno, discúlpeme, no sé si es arcilla o es otro contenedor, pero digamos arcilla como ejemplo. Es entonces cuando puedes meter la arcilla dentro de este molde y es gracias a este molde bien definido que luego saldrá el bowl con todas estas inscripciones muy claramente y todos estos diseños muy claros. Oh, so like the ball, the beautiful ball has a clear picture, all the detail. That is like a teacher as a master, okay? The mud is the student. You can make it anything. If the clear ball is not clear, there's nothing going to be happening in the picture there. So, Muy bien, entonces la mala dice que en esta metáfora el bowl con todas estas inscripciones e imágenes preciosas representa al maestro y la arcilla representa al estudiante. Entonces el estudiante entra dentro del maestro y es así, mientras más claras sean las imágenes de este bowl, más claro sea el maestro, mejor educación tenga, entonces la impresión que quedará en el estudiante será más clara y tendrán las mismas imágenes del maestro. so that's for I we try my Tibetan best, states. Lamala. No problem. I hope so they understood. I hope so We too. say in Tibetan is, when we are very young age, like very small baby, beginning from the going to kindergarten until to the 18 years or something, then the mud is so fresh, those muds are, So that is the best time for the student. It's the best time. It is a very important as a teacher, how the teacher taught them, or teacher taught them the wrong path, they're going to be wrong path because the mud is already created, Muy bien, y la mala dice que en este dicho se refieren a que desde que somos pequeños, como desde que somos un pequeño bebé hasta los 18 años, se considera que el barro o la arcilla está muy fresco. Por ende, es el mejor momento para que el estudiante pueda recibir esas enseñanzas del maestro. Y por ende, es muy, muy importante en cómo el maestro le enseña a este estudiante. Si el maestro en este momento le enseña el camino erróneo a mi estudiante, entonces eso resultará en algo negativo. Also, so that's just sharing with you how important viewpoint about us as a teacher, as a spiritual master. Very huge responsibility. It's not easy actually. Sometimes people think nowadays it's easy to do the kind of teacher job. No, actually, really, it has a lot. If somebody aware about it, it's really responsibility. If somebody do not care, and that is another, doesn't really matter for them. Rescatando la importancia de que es de ser un maestro, porque es realmente una responsabilidad gigante. No es un trabajo fácil. Podríamos creer que educar a las personas hoy en día es algo fácil. Y eso pasa si no eres consciente. Pero si eres consciente, en realidad es un trabajo muy difícil. Okay. Now here says, tuji ninja conversion doing bashing yawa. Now this in the spiritual part, generally, it's a spiritual part, and well educated first, qualified, whatever subject is important. Then top of that, it's necessary to must have compassion for others. Y volviendo a nuestro tema, al texto, habla aquí que en el camino espiritual es muy importante tener unas buenas cualidades y haber tenido una buena educación.
para poder ser un maestro, pero sobre todas las cosas es muy, muy importante que el maestro tenga compasión. For example, for myself, if I'm very well educated, very smart, if I don't have a compassion, it doesn't really work very well. Some level education working, but not exactly really benefiting for others because I don't have a good heart. Just educated is necessary to be good heart, right? We all know that, but it's not necessary. En mi caso, por ejemplo, podemos pensar que yo soy alguien que está muy, muy bien educado y eso me hace muy inteligente, pero sin embargo, sin compasión, no podríamos tener y generar los beneficios de la práctica, no exactamente. La compasión y tener un buen corazón es lo que genera el beneficio para los demás. Entonces es muy necesario tener un buen corazón. In order to teaching, not just enough well educated, have to have some kind of kindness of the mind, heart, the compassion, caring, or really take the responsibility, caring, or if I have to do this way, really seriously, teaching with the compassion, with the patience, with the perseverance, and so on. So there's a lot of requires, other things come to. So the most important part is the compassion to the student, whoever, no discrimination about the student, or to treat them as equally everybody as possible. But it's not easy job, but we try our best. Y para que un maestro se convierta en un buen maestro, es necesario no únicamente que esté educado, sino que sea bondadoso, que tenga una mente y un corazón repletos de compasión. Que no solo tengan compasión, sino que se tomen esta compasión seriamente, es decir, que sean cuidadosos, pacientes, perseverantes. Todos estos son requerimientos para hacerte un buen maestro. Y una de las cosas más importantes es tener compasión hacia los estudiantes. Esto explica que no podemos discriminar a nadie por tener más o por tener menos. Debemos enseñar a todos por igual. Y esto realmente no es un trabajo nada fácil. Sin embargo, nosotros hacemos lo mejor que podemos. Of course, in a spiritual part, compassion, the good heart, as a teacher towards to students, very important. Now it's very important in the reality life too. Whatever job you do in spiritual, not necessarily spiritual teacher, and anything you do working at offices or working in any places, it's a good heart, it's the sincerely heart, or so on. Those are so important, really, really. It not just only matters in the spiritual part, it matters in the reality life too, whatever, Y por supuesto, en el camino espiritual, la compasión y un corazón bondadoso entre el estudiante y el maestro es algo muy importante. Sin embargo, no es el único lugar en el que es importante, también en la vida diaria, ya que eso no ocurre únicamente en la relación entre profesores y estudiantes, sino también al trabajar. Al trabajar, al salir a la calle, es necesario recordar y tener un buen corazón, un corazón sincero y genuino. Okay, then here says, continue text. As a spiritual master, we're talking about the quality of spiritual master. Okay, spiritual master supposed to have good, skillful methods. It's very important. Not just a one-way teaching. Try to make kind of understanding students different ways, a different skillful way to understand it.
Y en lo que se respecta hacia el camino espiritual y las cualidades de este maestro espiritual, es que se supone que no solo debería tener compasión y un buen corazón, sino que también debería tener un método que sea habilidoso. A esto refiere que debe tener un método hábil, un medio hábil para poder enseñar a sus estudiantes de manera que puedan entenderlo de la mejor manera. Okay. Oh. So method is here as a symbol of what I mean is methods means here as when we teach about the meditation. Okay. There's many ways to do meditation, not just only the sitting, okay, including the breathing, including the visualization, including the mantras, including the different methods there in order to realization. So that's all requires, should have a master, should have all the knowledges about it, okay? Y cuando hablamos de método aquí, me refiero a, por ejemplo, cuando estamos meditando. En la meditación hay muchas maneras de meditar, no solo cuando estamos sentados. Podemos meditar al respirar, al hacer mantras, en nuestra visualización. Entonces, para poder alcanzar la realización, es necesario que el maestro conozca todos estos métodos para poder enseñárselos correctamente a los estudiantes. Oh, so for a method, as when you educate it, you have to be very clear the teaching itself, whatever easy to understanding student can, to get it, Sometimes the teachers are not so clear teachings are itself. So then the explanation is not so clear, then student get more confused, It happens myself. Of course, it happens to you too. Sometimes I try my best. Y este método para educarlos, es muy importante recordar que es necesario que el maestro tenga muy claro el método o la enseñanza que va a dar. Si él no tiene claridad en entender lo que significa esta enseñanza, entonces lo que él enseñará no será claro y los estudiantes no van a entenderlo. Y eso nos pasa a todos, incluso a mí algunas veces. Oh yeah. Now next one it says here. This is talking about only in the spiritual part, okay, particularly in Vajrayana tradition. It says the teacher as myself, as a spiritual teacher, I needed guru blessings, lineage blessings. Aquí en el texto también se refiere a que es crucial que el maestro espiritual como yo, tenga también las bendiciones del linaje. I think that what that means is whatever in a spiritual part, as in a Vajrayana, as a Sutrayana teaching, you have to get from the master after master after master, then you receive all these transmissions and the teachings, and so that's why you get the blessings, empowerments, including that. So then you get the real, as a teacher, you have a real blessing from lineage, from that blessings. Okay, that's called the blessings, okay? Y lo que creo que aquí significa las bendiciones del linaje, se refiere a que no importa sea Sutrayana, Mahayana o Vajrayana, cualquier enseñanza que obtienes del maestro viene de maestro en maestro hasta llegar a ti. Es decir, todos estos empoderamientos, enseñanzas e iniciaciones vienen en orden ininterrumpido de maestro a maestro hasta llegar a ti, y cuando llegan a ti, así es como recibimos sus bendiciones, y por eso se le llaman recibir las bendiciones del linaje. Okay,
So now continue, still not finished the quality of the teachers. Continue talking about next week about the more deeper in the Vajrayana point of view. The teachers are what is the necessary qualities. Okay. Y bueno, así fue nuestra clase de hoy. Para la próxima clase haremos un poco más de hincapié y profundizaremos más en las cualidades necesarias que requiere un maestro para el camino de Vajrayana. Now the 2 points, the most important. First, educate as a teacher, educated oneself very well as possible. The number 1. Y bueno, como resumen les quiero recordar 2 cosas muy importantes. La primera, como siendo un maestro, es muy importante haber recibido la educación necesaria, haber sido educado completamente. The second thing is, the point is, more important, teachers must have compassion, the kindness, the caring towards to students. Y el segundo punto que debe tener, y muy importante que debe tener el maestro, es que este maestro debe ser gentil, bondadoso y debe preocuparse por sus estudiantes. Es decir, que esta característica es la compasión. Oh, compassion means when the teach to student, in order to teaching student, have to have a patience, very good patience. Have to be listen the students. It's so important. It's not easy, when we have now we have not enough time for today and next. We needed discussions about to students, how they're learning and they are really educating or they're getting or not. We have to discuss. Otherwise, we don't know. If I keep talking, I have no idea. You get my words to understand or not. I have no idea, Only I know when we have a discussions, when you have a questions, answers, when we try to do it. So then we'll understanding better, exchange each other's thoughts, the knowledges. ¿Y la compasión qué significa? Para un maestro, compasión significa enseñar al estudiante con mucha paciencia, escucharlos profundamente para poder entenderlos. Y escucharlos lo podemos hacer en la siguiente clase. Yo lo hago a través de la discusión. Así, a través de la discusión es que yo puedo entender si realmente están captando todo lo que les he dado. Si continúo hablando y hablando, quizás no sé si están recibiendo todas las enseñanzas correctamente. Por eso es muy importante esta parte de preguntas y respuestas. Así es como puedo yo escucharlos a ustedes. Okay, this 2 point is necessary no matter what. Always, okay. Y estos 2 puntos son necesarios siempre para todos los maestros. Oh, this is special mention here as a quality of the master, qualification, but at the same time, these 2 needed also as a student too. Oh. Y así como podemos observar las características necesarias que deben tener un maestro, de igual forma ocurre con los estudiantes. Los estudiantes también deben tener ciertas características y cualidades. Okay, so I will stop here. Again, thank you for everyone here as the words of perfect my teacher, and next going to be thank you the Amy too. Wonderful translation as well. Okay, and then just letting you know everybody's next when is it? Saturday Sunday. is our Sunday for us. Yes. So Amitabha empowerment. Okay, just please can you explain them, make sure. Of Let them course, know. Lamala. Yes, Lamala. Muy bien, Lamala los quiere agradecer por haber participado en nuestro grupo de estudio de palabras de mi maestro perfecto. Agradecerles por venir todos los miércoles y aprovecha esta oportunidad para invitarles
Este domingo tendremos el empoderamiento de Amitayus a las 8 de la noche. Para poder inscribirse, pueden escribirme a mí o escribirle a Soldi. Ya saben, por los canales regulares, llenando las formas. Recuerden, la fecha es este domingo 18 a las 8 de la noche. Okay, let's do the dedication, then move to our practice for hour. If anybody joining, welcome. Okay. Yes, la Mala también aprovecha de invitarles, luego de realizar nuestras oraciones de dedicación, tendremos nuestra práctica nocturna de meditación durante 1 hora. I will do the short dedication prayer, La Mala, because we are on time. Okay. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Also, this is the prayer talking about the last quality, the good heart, caring heart. This prayer is talking about in which we have increased that one. Okay, this prayer is so important. La Mala nos hace una acotación que esta plegaria de la Bodhicitta es expresamente necesaria para cultivar nuestro buen corazón, un corazón que se dedica a los demás. Y para incrementarlo podemos hacer recitando esta oración. Okay, so let's move into our next one. Bye. La Mala se despide para ir a la siguiente clase en nuestro salón regular. Thank you, La Mala. So